Ya que a Dios le agradó salvarnos por la locura de la predicación. Primera de Corintios capítulo 1 verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, amén. Por eso es que Dios activa los comités y activa cada área de la iglesia. ¿No han visto que ya hay pastor para los sordomudos? Amén. ¿Y será que tenemos la capacidad de nosotros hacer eso? No. Pero el sordomudo sí viene y le hace su seña, y él sí le entiende qué le está diciendo. Gloria a Dios. Y como la palabra es viva y es eficaz, se mete en lo más profundo del corazón. Aleluya. Llega hasta los tuétanos y los parte. Dice que llega hasta el espíritu, cambia los pensamientos y hace personas nuevas. Amén. Ninguna predicación es más despreciada por la mente natural que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. El orgullo del hombre aborrece la idea de que Dios ordena todo. Esta mañana veía un video con mi esposa de una mujer en Colombia que no quiere creer que hay un Dios, y mucho menos que haya venido a la tierra y haya muerto y para ella quedó allá enterrado. Pero para esta iglesia no es así. Para esta iglesia la Biblia le ha enseñado que Jesucristo, aunque murió, resucitó. Y que gobierna sobre todo, lo controla todo, gobierna sobre todo. La mente carnal, porque la Biblia habla del carnal, piensa lo carnal, pero el espiritual piensa lo espiritual. El hombre salvo siempre está pensando en salvar a los demás. Amén. Bendito el Señor. La mente carnal arde en enemistad contra nuestro Señor Jesucristo. Aborrece la enseñanza bíblica de que nada sucede excepto de acuerdo a su eterno decreto por encima de todo. La carne aborrece la idea de que la salvación es totalmente obra de Dios. Si Dios escogió, ¿quién sería salvo? Y si su elección fue hecha antes de la fundación del mundo, entonces los creyentes no merecen crédito por su salvación. Pues la salvación es un regalo de parte de Dios, no es un derecho que mereciéramos nosotros. Amén, amén. Fue un regalo de Dios, Sí, amén. en su anticipado conocimiento, elegirnos para ser salvos, pero para cumplirse a través de la locura de la predicación del Evangelio. No nos podemos quedar sentados a esperar que Dios salga donde ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya se manifestó en carne, murió, resucitó y abrió el camino. A nosotros nos toca predicar el Evangelio, que además es un privilegio de que usted pueda servir a este Dios. Es un privilegio poder llevar un mensaje. Lo que enseña la Escritura, incluso a la fe, es un don gratuito de Dios a sus elegidos. Jesús dijo, mira lo que dijo Jesús. En esta mañana, ya que van a comenzar los cargos a ser recibidos en cada comité, démosle ese valor a ese trabajo tan grande. Tal vez decía una hermana, no recibimos remuneración por este trabajo. Ay, pero hay algunas cosas que están preparadas para nosotros. Sí, gloria a Dios, aleluya. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Amén, Pero si amén. usted se pone a sacar cuenta, ¿cuándo le vamos a pagar a Dios? Esta mañana usted se levantó y disfrutó del aire de una. Amén. Y recibió la agüita para bañarse. Amén, amén. ¿De dónde viene eso? Sí, Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, amén. del Padre de las luces. Aleluya. Todo viene
Dios. Juan capítulo 6, el verso 75 dice: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de tomar. Nadie puede llegar a esta salvación si no hubiera sido elegido por Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Mateo 11, verso 27. Ni al Padre conoce a ninguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por lo tanto, no hay nadie que sea salvo, que tenga algo de qué jactarse. Nadie. Todo fue un regalo de parte de Dios. Amén. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, pues este es don de Dios y no de los hombres. ¿La salvación de quién es? Es de Jehová. Amén. ¿Y quién es Jehová? Jesucristo. Un hombre que fue metido en el vientre de un pez y desde allá clamó y dijo: mas yo con voz de alabanza, Jonás capítulo 2 verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. La Biblia enseña explícitamente, por ejemplo, de que todos los creyentes son elegidos de Dios por creer en su nombre. Dios sabía que su pueblo lo rechazaría. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. ¿Sabía Dios o no lo sabía que lo iban a despreciar? Claro, Él lo sabe todo. Él tiene algo que se llama anticipado conocimiento y Él sabe todas las cosas. Pero al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él. O sea que los que estamos aquí somos privilegiados de parte de Dios. Amén, amén, gloria a Pero no Dios. nos podemos quedar aquí con los brazos cruzados. Tenemos que ir y traer a cuantos privilegiados que están allá todavía esperando que usted le lleve el mensaje, que usted le lleve ese recadito. Amén, amén. Que Jesucristo le ama y que Jesucristo le quiere salvar. Alabanza, amén. Bendito el Señor. Isaías capítulo 8 verso 14 dice: entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Si ve que Él ya sabía lo que iba a suceder. Y dice Lucas, me encanta tanto este texto, Lucas capítulo 2 versos 34 al 35 dice: y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Él no vino para caída de nadie, pero ya sabía que iba a ser así. Amén. Y dice el verso 35: y una espada traspasará su misma alma. El hermano ha hablado de los soldados y de las instituciones públicas. Un soldado colaboró, fue un colaborador de esta obra. El Cristo estaba colgado en una cruz, pero su sangre tenía que ser derramada. Y un soldado clavó una lanza en su costado. Y de su costado salió sangre y agua. Se derramó el amor, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios sobre todos los seres humanos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad. El contexto de este texto es 1 Timoteo 3:16.
Para que alguien sea salvo tiene que entender el misterio de la piedad. No se puede ser salvo de cualquier manera. Por eso somos únicos. Amén. Por eso lo dice Jesús solo. Porque tenemos un misterio revelado en nuestra vida. Que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios vino del cielo y se hizo hombre. Se manifestó en carne para salvarnos a nosotros. Amén. Amén. Y el verso 2 dice: en la esperanza de la vida eterna. Porque todo aquel que es salvo añora vivir en la eternidad. Aquí nadie está por pasar el tiempo. Amén. Y si está pasando el tiempo, pellíquese, mi hermano. Amén. Porque usted fue llamado a ser salvo. Aquí no jugamos a la salvación. Aquí no jugamos al evangelio. Aquí no jugamos al culto. Esto es real, esto es serio. El evangelio es lo más serio que usted puede experimentar. Amén. Aquí no se juega la salvación. Amén. Amén. Aquí somos salvos. Sí, amén. Gloria a Dios. Así es. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aleluya. Dios prometió, pero tenía que haber un Salvador. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, ahí está. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a qué, al que es verdadero. Y esta iglesia conoce el verdadero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y no tan solo lo conoce, sino que está en el verdadero. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Él es el verdadero y la vida eterna. Y que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aleluya. Así que tenemos Dios para predicar el evangelio. Amén. Tenemos quien respalde nuestra predicación. Amén. Amén. Tenemos quien respalde nuestros comités de la iglesia. Sí, amén. Tenemos Dios para que respalde nuestro pastor cada vez que se proyecte hacer algo en este lugar. Aleluya. Efesios capítulo 1, verso 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 4 al 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso es que Romanos capítulo 8, verso 28 nos habla. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Y aquí hay mucha gente que no está aquí, pero que en el propósito de Dios está. Amén. No hay que elegir nosotros, ya Dios eligió. Amén. A mí me dijo un hermano hace mucho tiempo, como yo no era pentecostal, yo era trinitario, me dijo que yo me iba a perder en el infierno. Hermano, tenga cuidado con esas palabras. Nosotros no somos nadie ni para sacar ni para meter. Amén. Nosotros somos colaboradores de Cristo Gloria a Dios. para salvar al que Dios ya eligió. Aleluya. Y no es que Dios haya elegido a algunos y a otros desechó, no, Señor. Él murió por todos, Amén. pero no todos van a creer en Él. Pero en esta mañana llénese de fuerza y lleve un mensaje para que Jesucristo alcance a quien tenga que alcanzar. Aleluya. Y me dijo que yo me iba a perder. Y mira las cosas como son. Al tiempo Dios me reveló su nombre y Él estaba guardado. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Amén. Amén. Hoy puede estar esta generación aquí, después de unos años, muchos no estarán, muchos se han ido, y los que ustedes creían de pronto que no, aquí van a estar. Aleluya. Amén. Porque esta es la obra del
conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Bendito el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 2, y ya vamos culminando. Creo que hasta las 12, hasta la 1. Lo importante es que vamos a almorzar de 1. Salimos de aquí y vamos a almorzar. Vea cómo es Dios de bueno, porque toda la escuela dominicana estuvo hermosa. Amén. Gloria a Dios. Y Dios es tan bueno que preparó el almuerzo. Aleluya. Porque no ha sido el hermano, es Dios que hace todas las cosas. Amén. Estaba Pedro pescando por allá. Y ya el Señor estaba en tierra allá, le tenía pescado asado. Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios demasiado. Decimos la palabra demasiado bueno, pero eso no está en la Biblia. La Biblia dice que Dios es demasiado bueno. La Biblia dice que Él es bueno y para siempre su misericordia. Nosotros usamos esa palabra demasiado porque Él es muy bueno. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice el verso 2: elegidos según la presciencia. Cuando yo leí esa palabra presciencia, yo investigué conocimiento de las cosas futuras. Gloria a Dios. Dice que elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Presciencia el conocimiento de todas las cosas futuras. Pedro estaba usando la palabra presciencia en el sentido de que Dios sabía de antemano quién iba a creer en Él. Por eso vino a salvarnos y nos eligió por haber atendido al llamado que fue hecho antes de la fundación del mundo, pero cumplido por la predicación del Evangelio. Lo que quiso decir Pedro es que Dios determinó antes de los siglos conocernos y amarnos y salvarnos. Y Él nos escogió sin tener en cuenta ni el bien ni el mal que podríamos hacer. Aquí ¿quién llegó bien? Todos llegamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Sí, Señor. Estos versículos declaran explícitamente que la elección soberana de Dios es hecha según el puro afecto de su voluntad y conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, es decir, no por ninguna razón externa a sí mismo. Ciertamente Él nos escogió a nosotros siendo pecadores para ser salvos, no porque hubiéramos ser digno de algo o ser digno de alabanza. No hay nada que hubiera en nosotros para que Él nos escogiera. Solamente a Él y únicamente le agradó hacerlo. Y porque nos amó. Y la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios se dio de sí mismo, proveyó de sí mismo un cuerpo, venir y ponerlo en la cruz para salvarnos a nosotros. Amén. Isaías 46 verso 10 dice: que anuncio por venir, y desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que quiero. No depende de las decisiones de los demás. Su propósito para elegir a algunos y rechazar a otros, estas cosas están ocultas en el secreto de su propia voluntad. Solamente debemos de predicar que de salvar se encarga Cristo. Amén. A través de su Espíritu Santo, que es el que convence al hombre de pecado. Amén.
Juan 16, verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todo lo que existe en el universo existe porque Dios lo permitió, lo decretó y lo llamó a existencia. Salmo 115, verso 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Salmo 135, verso 6: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, el verso 6: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué pasa con el pecado? Dios no es el autor del pecado, pero sin duda lo permitió. Es parte integral de su decreto eterno. Dios tiene un propósito para permitirlo. Él no puede ser culpado por el mal o manchado por la existencia del pecado. Primera de Samuel capítulo 2, verso 2 dice: no hay santo como el Señor. Y la Biblia dice que cuando se manifestó en carne, no se halló pecado en Él. Amén, amén. Amén. No fue sorprendido por el pecado. Él lo conoce todo. No detuvo el pecado, Él lo permitió. ¿Por qué permitió Dios que el pecado entrara en el universo? No conocemos los propósitos reales de Dios para permitir el pecado, pero por lo menos podemos entender en su palabra que Él lo permitió con el fin de destruir el mal para siempre. Y a veces Dios usa el mal para hacer el bien, cosa que a veces no podemos entender. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 50, verso 19 al 20. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios de todo saca su tajada. Amén. De aquel error cometido que has cometido, de aquella falla, de aquella falta. Cuando tú vienes a Dios, Él sacará provecho. Y se cumple lo que dice Romano, que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien. Todas, no una, todas las cosas nos ayudarán para bien. La Escritura no responde a todas nuestras preguntas, porque hay cosas que son secretas y solamente le pertenecen a Dios. Las reveladas nos pertenecen a nosotros, pero sabemos por su palabra que Dios nos reveló que Él es absolutamente soberano. Él es perfectamente santo y Él es definitivamente justo. Es cierto que estas verdades son difíciles de aceptar para la mente humana, pero la Escritura es irrefutable. Dios controla todas las cosas, hasta la elección de los que serán salvos. Pablo afirma la doctrina en términos ineludibles en el libro de Romanos capítulo 9, verso 11, al mostrar que Dios escogió a Jacob y rechazó a su hermano gemelo Esaú, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Romanos capítulo 9, verso 13 y 14 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia
del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que cuando Dios traiga gente aquí que a usted no le parezca, agache su cabeza y pida perdón. Amén, amén, aleluya. Porque Dios salva al que quiere, Sí, amén. trae al que quiere, usa al que quiere. Y ahora en los cargos pueden salir gente que a usted no le va a parecer, pero no pregunte. Dios es soberano y hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere y donde le plazca. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el Dios de esta iglesia, Amén. que coge de lo más vil y avergonzado, de lo que no sirve, de lo que es desechado, lo que está en la caneca de la basura, lo levanta, lo alza del muladar y dice que lo asienta con los príncipes de su pueblo. En esta iglesia hay cupo para mucha gente que está allá. Por eso es que usted debe servir a Dios con el corazón. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo anticipa el argumento de los escépticos en contra de la soberanía divina. Hay gente en contra de la salvación del hombre. Y todavía hay gente en contra de la salvación. Pero Romanos capítulo 9, versos 18, 25 dice: de la manera de que quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. ¿Y quién le puede decir algo? ¿Podrá el barro decirle a su hacedor: ¿por qué me haces así? Si Él es el dueño de todas las cosas. Pero me dirás: ¿por qué? Pues culpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ante hombre, ¿quién eres tú para que alternes con Dios? Hay gente por ahí investigando acerca de la salvación y cómo es esto, pero están perdiendo el tiempo. Dirá el vaso al barro que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, lo mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Gloria a Dios. Como también, o sea, dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, a la no amada, amada. La Escritura afirma tanto la soberanía divina que Dios no eligió, como la responsabilidad humana de aceptar su llamado. La Biblia nos muestra dos cosas: la soberanía divina de Dios, salvar al que quiere, pero la responsabilidad nuestra de buscar de Dios también. Amén. Bendito sea el Señor. Debemos aceptar ambos lados de la verdad, aunque no entendamos cómo se corresponden entre sí. Las personas somos responsables de lo que hacemos con el Evangelio, con cualquier luz que tenga. Dice Romanos 9, 19, 21: y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Hermano, estas cosas son serias. Por lo que el castigo es justo si rechazan la luz, y lo que rechazan lo hacen voluntariamente. El tiempo se nos acaba.